Televisión. Primer Circuito Nacional. Ya es hora de marcharse, no sufras tanto, mujer. No tiene caso amargarse cuando no te quieren bien. Es el amor un capricho que abusa del corazón. Hoy va de buenas contigo, mañana te parten dos. Hoy va de buenas contigo, mañana te parten dos. XQRX, lleve 3XLS, para informar que hasta ahora el resultado del rastreo del señor Eduardo Andrés Uzcategui es negativo. No hay rastros ni de él ni de su embarcación. Nos dirigimos más al suroeste. Reportaremos de allí si hay alguna novedad. Cambio. Ya, espérate, primero, tú sabes. ¿Ah? ¿Qué pasa? No, me contar un chiste. Espérate que te voy a contar un chiste. Mira, tú sabes el chiste de eso. Tú no me dejas concentrarme en el chiste. Mira, tú sabes el chiste del loro. No sabes el chiste del loro. Yo tampoco. No, tú tienes como... Mira, bueno, vamos a hablar en serio, vamos a hablar en serio. Ah, bueno, vamos a hablar en serio. ajá. Tú no eres de por aquí, ¿no? De aquí de Puerto. No. Ay, mi musiquita. Sí, Corea, mira, vos, Sí. préstame 300 bolos, mi vida. ¿Cómo es la cosa? Bueno, que me prestes 300 bolívares. No, un momentico, pero bueno, ya, espérate un momento. Ay, chico, ¿por Yo te di qué? la cola, no, te di la cola. Ajá, sí. Además te invité a almorzar, ¿no es Bueno, así? Y además me agarraste un llavero de los panamericanos que tenía en la guantera. No, yo no fui. Bueno, entonces déjate eso. No, ¿Tiene no. cosquillita? ¿Tiene cosquillita? Si esto es una operación desnudo, ustedes pierden su tiempo. Policía Técnica Judicial, su identificación, por favor. Enrique, prende la luz y cierra la puerta. Por favor, ¿me puede pasar los pantalones? Perfecto. Sí, eso. ¿Usted trabaja con el señor Eduardo Andrés Uzcategui? Sí, yo soy su secretario personal. Venga, deme. Te va un momentico que estoy un poco nervioso. Creo que uno está acostumbrado a estas cosas. ¿Entiendes? Mire, por favor, no la lea en voz alta. María Rolando Sequera. Mire, lo que pasa es que yo soy maracucho, ¿ve? Entonces, bueno, mi madre siempre quiso tener una hija hembra y no hubo forma de quitarle ese nombre a la cabeza. Mira, y tú dejas la risita, ¿viste? ¿No te das cuenta que esto es un procedimiento policial? Bueno, usted dirá, pues. Bueno, vístanse y acompáñanos. Bueno, ¿por qué? ¿Qué hemos hecho nosotros? Nosotros lo que estamos aquí era conociéndonos mejor. ¿Cuál es la infracción? Mire, el señor Uzcategui está desaparecido y queremos saber qué sabe usted de él. Queremos descartar la versión de un secuestro. Sí, ya la señorita va a enviar su casa en una unidad nuestra. Sí. ¿Puede llamar? Bueno, sí, yo la verdad que tengo que llamar a la familia, ¿ve? Pero la verdad que no sé cómo hacer. Mire, el señor Darío, el hermano del señor Uzcategui, lo va a hacer este instante, que es capaz que le dé algo. Sí. De todos modos, ya todos los medios de comunicación lo saben. Ya debe estar enterado y todo. Bueno, sí, pero yo tengo que llamar, yo tengo que recibir instrucciones. Mire, para eso yo vine aquí a esperar que el señor Eduardo regresara de su viaje en yate, para llevarlo de vuelta. Mire, esto no tiene línea. Que la línea, cuelga un momento. No están un poco... ¿Qué? Mire, ¿y usted cree que esa llamada que se recibió de auxilio es del señor Eduardo? Claro, pero usted cree que
La policía moviliza todos sus recursos porque por gusto. ¿Ah? Ande, llame a la familia y dígale que ya estamos trabajando en la búsqueda. Ahora sí. Y dígale que nuestra primera información va a ser para ellos. ¿Aló? ¿Aló? Soy Walter. Walter, el chofer de la familia. Hablo aquí desde Coro. ¿Aló? ¿Quién habla ya? A mí no me grite, joven. Ya sé quién es usted. No me importa dónde esté usted. Yo le estoy hablando bajo. El señor Darío está... no, mejor dicho, no está ahora. ¿Le va a dejar dicho algo? ¿Que el señor Eduardo qué? Desaparecido. ¿Quién habla, Jesús? Es Walter, señor. Es acerca de su hermano, el señor Eduardo. ¿Qué pasa con él? Walter. Sí, soy yo. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, comprendo. Está bien. No hay que perder la calma. No te muevas de allá para nada, Walter, para nada. Escúchame bien. Quiero que antes que la policía, antes que nada, antes que nadie, cuando sepas algo, me llamas. Walter, por favor, me llamas de inmediato. Si el señor Eduardo Uzcategui se muere, su hermano no lo soportará. Estarán muy preocupados, ¿no? Que mire, créanlo o no, los ricos también tienen corazón. ¿Te volvió a subir la tensión? Dile a Jesús a que me traiga el diurético. Me subió de golpe. Te he dicho que controles más tu tensión, Darío. Ya no estás en edad de jugar con la salud. Jesusa, traiga la pastilla de mi esposo, por favor. Ya le estaba preparando, señora. Voy para allá. ¿Y se puede saber cuál es la causa de esto? Walter llamó. Sabes que Eduardo se embarcó en el yate a hacer varios negocios. No me hagas ese cuento a mí, Darío. Eduardo se fue de viaje por lo mismo que lo ha hecho desde hace un año. Para olvidarse de la muerte de Julia. No me interrumpas, por favor. Que esto es muy serio. Eduardo se fue en el yate solo, no dijo dónde iba. Al parecer, llamó por la radio informando que tenía una emergencia. Bueno, ya tranquilízate. Trata de no pensar en nada ahora. Dame, Jesús. Bueno, ¿y usted por qué está llorando? Ya no estoy, señora. Ya lloré. Tómatela. No se irán a volver locos todos en esta casa, ¿verdad? Es que yo escuché la llamada. La atendí más bien. Y Walter me dijo que el señor Eduardo... Está desaparecido. Se teme que haya pasado algo grave. La búsqueda no ha dado frutos. Puede estar muerto, Rebeca. Muerto. No, hombre, no lo creo. No lo creeré hasta que no lo vea. Se debe estar en cualquier isla por ahí, buscando mujeres fáciles para olvidar a su esposa muerta y gastándose todos los reales. No hables así, Rebeca. Por favor. Es mi hermano. Y menos en este momento. Está bien. Perdona. Voy a llamar a Corina al club. Ella tiene que saber lo que está pasando. Flexiona un poquito para ver si está cómodo. ¿Qué? Eso es, una vez más. Vamos a ver. Primero la raqueta atrás. Ajá. Arriba de eso, muy bien. Muy bien. Perfecto, muy bien. Aquí. Señorita Mendoza, teléfono. Alberto, mira, ya vengo. Que me llaman por teléfono. Ya vengo. ¿Aló?
Rebeca, ¿eres tú? No, hombre, ahora siguiendo sin clase de tenis. ¿Qué pasa? Corina, quiero que tomes esto con calma y que te vengas inmediatamente para la casa, porque aquí las cosas no están bien. ¿Pasa algo? No. Dime si pasa algo. Dímelo de una vez, por favor. No, chica, es que tú me hablas de una manera que no sé, me dices y no me dices y eso es peor. Anda, por favor, dime. ¿Pasa algo? Hasta ahora no hay indicios de que haya pasado nada grave, o sea, no hay confirmación de una desgracia, pero el asunto es que Eduardo... ¿Qué le pasó a Eduardo? Bueno, que no se corra la voz, que no sabemos qué... No sabemos de qué se trata, pero está desaparecido. El joven empresario Eduardo Andrés Uzcategui se halla desaparecido desde hace algunas horas, presumiblemente entre el Tirano y Cabo Negro. No ha sido avistado por los grupos de rescate y esto hace pensar a las autoridades que el viaje que el mencionado millonario realizaba haya podido culminar en un desastre. Seguiremos informando. La cosa es por aquí cerca. Un millonario perdido. Y tantas solteras que andan por ahí buscando su millonario. Mami, estaba pensando cuando mamá vivía y yo era una muchachita. Papá no estaba enfermo como ahora. Era un hombre de mucha vitalidad. Papá, mamá y yo vivíamos felices. Sin tener mucho dinero, pero suficiente. Ella se acostaba al lado mío en mi cama. Ella se enredaba el pelo. Y me contaba esos cuentos en que un príncipe azul fue hermoso, inteligente y rico. Me iba a agarrar un día por la cintura mientras yo estuviera recogiendo los mangos allá en el corral. Me agarraría por la cintura y me montaría en su caballo blanco. ¿Por qué te ríes? Porque ahora es que me vengo a dar cuenta de que sin saber yo salía todos los días, sin faltar uno, a recoger los benditos mangos, que después se podrían en la cocina sin que nadie los tocara. Esperando a su príncipe azul. No. Pero ya no creo en eso. Mamá murió. Mi papá está ahí con mi madrastra. Los dos amargados y que haciéndose compañeros. Y yo aquí frente a este hotel de mala muerte. Que llega de todo menos un príncipe azul. ¿Qué? Los príncipes azules no llegan a estos hoteles. No. Se pierden en sus yates. Vamos a la playa bailando. No. ¿Y dejar el hotel solo? No va a venir nadie hoy. Y si viene el esposo de tu papá, no puede atender. Hay que tomar un traje de baño también. Yo tampoco tengo. Y nos bañamos ahí. Total, no hay nadie por estas playas hoy. ¿Por qué no? Lo peor que me puede pasar es encontrarme el millonario ese flotando al lado mío, ¿no? Dime si no sería perfecto. Qué día tan increíble, ¿no? Aquí todos los días son bellísimos, siempre. Sí, pero pega un calor. Ahorita no, la playa no. Ay, no, qué increíble. Vente, pero apúrate. Antes que... Espérate, yo creo que te pares. No importa. A ver, pero pues bien, bonita. Con esto voy a olvidarme de todo. ¿Olvidarte de qué? Es verdad, no sé. Olvidarme de que no tengo nada que olvidar ni nada que recordar. Estás aburrida. Eso es lo que te pasa. Menos 5 años viviendo en estas playas, sin nada en especial en mi vida. Ni un amor, una ilusión por algo, por cualquier cosa. El médico dice que el aire de playa le hace bien a papá. Y yo veo que él se está muriendo. Deberíamos regresar a Caracas. Oye, cuéntame de Caracas, ¿cómo andan las cosas por allá?
He aquí otro extra de El Informador. Ampliando detalles con relación a nuestra anterior noticia, en cuanto al accidente del joven empresario Eduardo Andrés Uzcategui, las últimas informaciones recibidas denotan pesimismo en cuanto a las operaciones que se están llevando a cabo para encontrarlo. No obstante, y hasta que oscurezca, se están agotando todos los recursos disponibles. Este ha sido otro extra de El Informador. Seguiremos informando. Todos estamos preocupados, Corina, pero no podemos perder la serenidad. Si le pasa algo y si no lo encuentra. Estoy impresionada. Van a encontrarlo. El que se perdió no es Perico de los Palotes. Eduardo es un hombre importante en este país. Y no lo van a dejar desaparecer así como así. No debí comprar el traje de novia con tanta anticipación. Todo el mundo dice que eso es pavoso. Más pavoso es quedarse solterona. Pero él no me ha dicho que se quiere casar conmigo. Ni siquiera ha podido olvidarse de Julia, que no tiene ni un año de muerta. Pero está muerta. Y tú estás viva. Y eres mi hermana, que es una buena garantía para él. Eduardo no me quiere. Pero te necesita. ¿Y cómo lo sabes tú? Él sigue enamorado del recuerdo de Julia. No hay otra mujer en el mundo para él. Pero tiene que haberla, Corina. Tiene que haberla. Y esa vas a ser tú. Corina, soy una mujer práctica. Sé que el amor no existe. Al menos, no como dice la gente que existe. Existe la costumbre, la seguridad, la estabilidad familiar y la económica, que cuenta mucho. Pero no el amor. Tal vez el sexo. Rebeca, por favor. ¿A qué viene eso en este momento? Dime. Viene a que veo que un accidente cualquiera te hace perder la claridad. Te estás mentalizando para la posibilidad de que Eduardo haya muerto. Y no es así. No pierdas todo el terreno que has ganado con él. Ya casi lo tienes. Yo sé que él va a aceptarte. Tengo que hacer una llamada. Famoso para que lo busquen así, ¿no? Sí, me imagino. Ay, por... Ok, ¿ves? ¿Aquí mismo? Ah, bueno. Bueno, por aquí porque estoy haciendo un agua. Estás como muerta. Como muerta no. Muerta y enterrada en este pueblo. ¿Quieres 15 días, sí? No puedo. No debo. Mira, desde que mamá murió, yo soy la única compañía de papá. Aunque, bueno, se casó con Dolores, pero yo sigo siendo su única compañía. A mí todo lo que me queda es este viejo bello. A veces pienso que debería morirse. Yo sé por qué te lo digo. Mira, a mi papá no le gusta sentirse inútil, sabiendo que yo estoy perdiendo mi vida aquí, teniendo que mantenerlo. Bueno, mientras se cuando se muera, yo no lo quiero, claro. No lo sé. Yo no tengo más familia. Toda la familia de mi papá se murió. Y mi mamá tampoco tenía familia.
Y si la tuvo, nunca me hablaron de ella. Con su permiso. Buenas tardes, señora. Vine lo más pronto posible al recibir su mensaje telefónico. Ya me enteré del momento que están pasando con lo de Eduardo. Siéntese, doctor Zambrano. ¿Puedo ofrecerle algo? No, gracias. Le decía que vine lo más rápido que pude. Doctor, le agradezco haber venido porque, como usted sabe, en este momento mi esposo se encuentra muy alterado por lo de Eduardo. Usted sabe que Eduardo es la adoración de Darío. ¿Y puedo asegurarle que Eduardo siente lo mismo por su hermano? ¿Le ha dicho algo? ¿Algo de qué, señora? Vamos, doctor. Usted es el abogado de Eduardo. Conoce todos sus secretos. ¿Se puede saber a qué clase de secretos se refiere? ¿Qué pasará con sus bienes si este accidente tiene un mal final? Señora, cuando me traigan una partida de función del señor Eduardo Andrés Uzcategui, hablaré de eso. Y espero que nunca me la traigan. Buenas tardes, señora. Con su permiso. Doctor Zambrano. Yo sabía que esto le iba a pasar al niño Eduardo. Ay, Jesús. ¿Y por qué lo sabía? Bueno, porque él siempre se la pasaba navegando con la niña Julia. ¿Y eso qué tiene que ver? A la niña Julia le gustaba mucho pasear en ese lanchón que tienen allá. Yate. Bueno, eso, yate. A la niña Julia le gustaba pasear ahí. Y el niño Eduardo siempre la llevaba. Y quién sabe si fue a... Quién sabe si no habrá pasado a lo que siempre dice mi marido. ¿Qué es lo que dice el viejo Eusebio? Eusebio vio todo. Él vio cuando la niña Julia murió. Ya Eusebio se estaba quedando sin vista, pero algo vio. Eusebio dice que la niña Julia sigue penando en esta casa. Que se va a llevar a alguien de la familia. Y ese alguien, digo yo, tiene que ser el niño Eduardo. Y mi marido tiene visión, yo lo sé. Benjamín, tu torta. Como una instalación. ¿Merendaste? No te preocupes por tu tío. Él va a aparecer en cualquier momento. ¿Cuánto tiempo crees que se tardarían en saber que está por aquí? Pues espero que sea...
¿No han dicho nada más en la televisión? ¿Qué hacía el doctor Zambrano en la casa? Vino a preguntar qué se sabía de Eduardo, nada más. Rebeca, yo prácticamente crié a Eduardo cuando murieron papá y mamá. Toda la vida fue un muchacho alegre, positivo, lleno de vida, de ilusiones, de sueños. Eduardo fue siempre lo que yo llamo un romántico. Una mala cabeza es lo que es, y tú lo sabes. Un romántico, Rebeca. Desde la trágica muerte de Julia, desde aquella tarde, Eduardo no es ni la sombra de lo que era. Darío, has sobreprotegido a Eduardo como si fuera su padre. Eduardo es un hombre. Un hombre que perdió a una esposa, como otros hombres pierden la suya, y siguen viviendo. Eduardo no la perdió como otra, Rebeca. Julia murió en una forma horrible. Además, mi hermano es temperamental. Yo creo que ya no tiene apego por la vida. Hace meses que visita la tumba de la familia para estar cerca de Julia. Sé que nunca más se podría enamorar, Rebeca. Y un hombre que se siente incapaz de amar ya está muerto. Amar, amar. Eduardo sabe que nunca más se volverá a enamorar. Y que el recuerdo de Julia lo perseguirá hasta que se muera y quién sabe si en este momento ya estén juntos. Se me quiere meter en la playa. Bueno, ya no hay helicópteros buscando millonarios perdidos. Ni hay gente por todo esto. Así que la última que se quite la ropa y se meta al agua, ¡se convierte en pez! Se supone que tiene que estar en la recepción del hotel, ¿no? Eso a ver si algún gringo viene y deja algunos dólares en la caja que bastante faltan. Anda con Noemí para la playa. Ah, con Noemí. Claro, Noemí no tiene que trabajar para vivir. Viene, pasa unos días aquí, se come la comida, ocupa una habitación. Claro. Sí, ya sé que tiene derecho, pobrecita, ella es joven. Sí, ya sé todo lo que me quieres decir. Pero hay mucho trabajo aquí, ¿eh? Pero por suerte las cosas van a cambiar. Yo que te lo digo que van a cambiar. No veo que va a cambiar. Mira, hice lo que tú debiste hacer hace años. Hice lo que tenía que hacer la madre de tu hija. ¿Qué hiciste? ¡Dolores!
quieren esa carta? Dolores, ¿a quién le escribiste? Porque ya tú no puedes mantener tu hogar. Y tu hija y yo podemos hacer muy poco. Y porque tenemos derecho a un poco de felicidad. Piensa en tu hija. Yo a mi hija le dejaré dignidad cuando me muera. A ver cuántos kilos de carne se pueden comprar con esa dignidad. Tomás, a lo mejor tú te mueres antes que yo. No lo sé. Pero si así pasa, creo que merezco un poco de abundancia antes de morir. Quiero saber lo que es vivir y comer 3 veces al día. Sin saber que tengo que comerme hasta el último grano de arroz. Por no saber si mañana habrá comida. Ni mi hija ni yo aceptaremos limosnas. Eso no es limosna. Es lo que le corresponde. Lo que nos corresponde. Estamos reportando la aparición de escombros flotando en el agua, presumiblemente de una embarcación destruida por incendio. No hay señales de personas ni botes salvavidas. Quiero ser tu canción desde el principio al fin. Quiero rozar tus labios y ser... ¿A que tú no sabes de dónde vengo? Lo primero es darle un beso al padre y lo segundo dejar encendida la música. Además de que no puedo ver, tampoco quieres que oiga. Sí, papá. ¿Y qué? ¿Oyendo las noticias? Sí, sí. Y ya me imagino lo que me vas a contar, ¿no? Lo del niño Eduardo Uzcategui. Sí, yo estaba siguiendo la noticia. No, papá, yo estoy toda despelucada. Mamá me contó. Yo vengo de allá, de la casa de la familia. ¿Y por qué estás despelucada? Bueno, por lo que tú me dijiste la otra vez, ¿tú no te acuerdas? Que Julia, la que se mató, un día de estos se iba a llevar a alguien. Bueno, y la gente también lo dice por ahí. Dice que bueno, que ese tipo de tanto y tanto ir a la tumba, un día se lo va a llevar a él. Tú también me lo dijiste. ¿No sería mejor quitar ese cuadro de ahí? ¿Le molesta? Si le molesta, quítelo usted. Es que ese cuadro solo recuerda una tragedia. Y las tragedias hay que olvidarlas. Pero no. En esta casa parece que Julia no hubiera muerto. Ese cuadro se queda ahí hasta que el señor Eduardo ordene otra cosa. Él pasa aquí horas mirándolo, a veces bebiendo. Y yo oigo de madrugada cuando él termina de beber y le habla antes de irse a dormir. Y al día siguiente va a su cuarto, al cuarto de ella, y pasa horas ahí, entre sus recuerdos.
¿Tú no crees que debería olvidarse de ella de una buena vez? Señorita, yo crié a esa muchacha, a ella y a su hermana. Y puedo decirle una cosa. Nadie podrá olvidar nunca a Julia, y menos el señor Eduardo. Parece mentira que uno pueda ser tan feliz con tan poquita cosa. Cuando llegué aquí me sentía mal, estaba deprimida. Y de repente un baño en el mar, flotar desnuda en el agua y sentirme viva otra vez. Pues mi amor, tuviste más suerte que yo. Porque cuando estábamos allá, sentí que un animal me cruzó por las piernas. Ya no es más asustante, pero me salí como un tiro. Pero tú estás loca. ¿Ha podido ser un cazón? ¿Un cazón? No, mi amor, ¿qué va? Yo creo que fue un tronco, algo así por el estilo. A llorar cuando por las noches se duerme. Les invitamos cordialmente para mañana a la continuación de El extraño caso de Julia. Y tú que te afanas tanto por ser buena compañera, y el que parece ignorarlo, y es que está pensando en ella. Ya es hora de marcharse, no sufras tanto, mujer. No tiene caso amargarse cuando no te quieren